Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 6. Hemos ido hablando de muchos detalles y sobre todo cuando entramos al libro del Apocalipsis hay muchos detalles, hay mucha simbología. Igual que hicimos en la primera parte, vamos a tratar de entender de qué se trata la lectura, profundizarla un poquito y luego ver qué vamos a aprender para nuestra vida. Vamos a ir al verso 10, verso 9, perdón. Ya se abrió un sello, un caballo blanco, se volvió a abrir un sello, un caballo bermejo, se volvió a abrir un sello, un caballo negro, y se volvió a abrir un sello, un caballo amarillo. No voy a hacer el repaso porque si no, nos vamos a quedar ahí con el tema. Vamos a avanzar al nuevo sello que se va a abrir. Verso 9, Apocalipsis 6:9, dice la palabra del Señor. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Bien, vamos a tratar de ir entendiendo el texto. Lo que están haciendo aquí las almas de los decapitados por causa de la palabra es una oración. Están clamando a gran voz y le están clamando al Padre. ¿Hasta cuándo? Esto es una oración, se le llama oración imprecatoria. Y es una oración que invoca el juicio de Dios sobre los malvados. Así de simple. Están invocando que el juicio de Dios venga sobre los malvados. De eso se trata el versículo, el texto que acabamos de leer en esencia. Es una oración que en esencia es esto. ¿Ok? Pero vamos a ver algunos detallitos. Cuando abrí el quinto sello, vi en el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Juan ve? Las almas. No ve los cuerpos. ¿Por qué? Porque estas almas pertenecían a cuerpos que habían sido decapitados por causa de la palabra de Dios. ¿Los cuerpos dónde estaban? Sepultados, enterrados, quemados, tirados en un basurero, como usted quiera, imagínenselo como quiera, pero el cuerpo ya se había separado del alma. Las almas de estas personas, ¿cómo están? ¿Dormidas o conscientes? Están conscientes, están en un estado de conciencia, de alerta máxima, tal vez como nunca lo han estado, en la mayor de las conciencias, ¿sí? Ahora, hay personas que sin sustento bíblico dicen que cuando un creyente muere, duerme, con la idea de que duerme espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Y que va a estar en un estado de inconsciencia hasta que el Señor haga una resurrección general. No es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Okay? No es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios me enseña que las personas que mueren, sus almas están conscientes, ya sea con el Señor Jesucristo o ya sea en la condenación. ¿Okay? Veamos un versículo. Bueno, veamos un par. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16.
verso 23. Bueno, aquí está la historia del rico y Lázaro, ¿verdad? Voy a leerles del verso 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Esta palabra mendigo que aparece aquí significa una persona que no tenía absolutamente nada y que no contaba con nada y no tenía esperanza absolutamente de nada. Esa es la idea de esta palabra mendigo que aparece acá. ¿Okay? Dice que era un mendigo, este mendigo se llamaba Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Yo no sé si a ustedes les pasó la experiencia. Una vez, hace muchos años, estaba con mi esposa en un lugar de pizza y estábamos comiendo ahí y se acercaban chiquitos a la ventana y ellos deseaban lo que yo me estaba comiendo. Otra vez tuvimos una experiencia en un lugar de Honduras muy pobre, pero muy pobre. Y cuando íbamos entrando a un restaurante, era el único que había prácticamente en el pueblo, habían chiquitos y personas mayores, y dice, si le queda algo me lo regala. O sea, es la necesidad que deja a un lado la vergüenza con tal de poder saciar el hambre que tienen. Y gracias al Señor no estábamos del lado del mendigo, pero eso quedó marcado al recordar esas caras o esas personas que pedían en aquel momento, y entonces me permite como entender un poquito cómo Lázaro ansiaba las migajas que caían de la mesa de este hombre rico. ¿Okay? Dice, y aún los perros venían y le lamían las llagas. O sea, era una condición de Lázaro. ¿Qué estoy viviendo? Prefiero estar muerto. O sea, no se puede estar peor. Esta era la condición de Lázaro. Dice el verso 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Quién era el mendigo? Lázaro. ¿Ok? Y murió también el rico y fue sepultado. Murieron los dos, porque no importa si es rico o es pobre, está establecido, dice la Biblia, para los hombres, ricos o pobres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Los dos mueren. Y en el Hades, en el lugar de los muertos, alzó sus ojos estando en tormento. ¿Quién estaba en tormento? El rico. ¿Estaba muerto? Sí, pero estaba en tormento. ¿Estaba consciente? Sí. ¿Estaba sufriendo? Sí. ¿Estaba en tormento? Sí. ¿Estaban con su cuerpo? No. ¿Qué era lo que estaba ahí en ese momento? Su alma, su ser, su yo interno, por decirlo de alguna forma. Aconteció que murió, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Abraham ya había muerto físicamente hacía miles de años. Y Lázaro, el mendigo que se sentaba a la puerta, también estaba muerto. Y levanta sus ojos y ve a Abraham y ve a Lázaro. Recuerden que el Señor dijo que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y los ve. Ve sus almas inmortales. Ahí están Abraham y Lázaro. Y en el lugar de tormento está el rico. Y estas almas están tan conscientes que pueden hablar. Como las almas que acabamos de ver del Apocalipsis, que podían hacer una oración a Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? Se va a hablar un diálogo aquí entre el rico y Abraham.
Y dice, estando él dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Me imagino a Lázaro diciendo, ¿y por qué a mí? Pero ahí está atormentado en una llama. Le dice a Abraham, mande a Lázaro para que me traiga un poquito de consuelo, porque estoy atormentado en una llama. Hay personas hoy día que dicen que de esto no se debe hablar en la iglesia porque esto asusta. Yo no sé si asusta o no asusta, esto es la Biblia. Y en la iglesia venimos a ver qué es lo que nos dice la Biblia, no la limitamos. Sigue diciendo, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Vean que cima está escrito con qué, con S, porque hay cima de altura y lo contrario es cima de precipicio. Y hay una gran cima que no pueden pasar a un lado, no pueden pasar del lado de Abraham al del tormento, ni viceversa. Sigue diciendo. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ya yo estoy aquí, pero que mis hermanos no tengan que venir aquí. Quiere la salvación de sus hermanos, un poco tarde en su vida. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Tienen la palabra, óiganla. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y lo sabemos por qué, porque hubo resurrecciones y Cristo resucitó y la gente sigue siendo incrédula. Entonces, vamos a Filipenses capítulo 1, Filipenses 1, para terminar con este punto. Filipenses capítulo 1. Verso 21, vea lo que dice el apóstol Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, yo puedo hacerles una pregunta. ¿Para usted qué es vivir? ¿Y para usted qué sería morir? Ya sabemos que para Pablo el vivir es Cristo y el morir era ganancia. ¿Pero para usted? Dice, verso 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Qué me está diciendo Pablo ahí? Que el día de mi muerte, ¿qué va a pasar? Estoy con Cristo. Punto. Y eso es muchísimo mejor que estar en esta vida. ¿Okay? Pero quedar en la carne es necesario por causa de vosotros. ¿Okay? Nada más eso, podemos seguir ahí esa línea, pero vamos a tratar de avanzar un poquito. ¿Qué pasó con mi hijo? Es que ahorita abrí la Biblia y me salió una foto de él. ¿Qué pasó con mi hijo?
¿Está consciente o inconsciente? Está consciente. ¿Con quién está? Con Cristo. Y eso es lo que trae consuelo a mi alma. Y amén. Y hoy le decía al Señor, como dijo David, Él ya no puede venir a mí, pero yo voy a Él. Y le doy gracias que está con Él. Pero esto es el consuelo de la palabra de Dios. Hay creyentes que siguen luchando con estas verdades. Pero esto es lo que dice la Biblia. El hombre puede pensar, filosofar, pero la verdad aquí está. La recibo, la abrazo, me la apropio o la rechazo. Eso ya es un asunto personal, pero esta es la verdad. Vuelvo a Apocalipsis. Aquí tenemos entonces a estas almas. Dice, estas almas que habían sido muertos a causa de la palabra, esta palabra muertos que aparece ahí en el griego, en el original, usando las herramientas, el Strong, todo esto que se usa, que se los recomiendo que puedan hacer inversiones para poder estudiar mejor la Biblia, la palabra es decapitados. Las personas que habían sido decapitadas por causa de la palabra. ¿Okay? Entonces, estos que están orando ahí, estos que habían sido decapitados, dice que están clamando y están clamando a gran voz, pero de forma reverente. Están clamando con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, una oración delante del Padre y dicen a gran voz: ¿hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo, Señor? ¿No vengarás la sangre? Pero son reverentes. Y uno dice, no me suena que sean reverentes. Hay que ver de qué manera está diseñada la oración y nos damos cuenta que sí hay reverencia en la oración. Hay creyentes que se atreven a enojarse con Dios y quieren hasta regañar a Dios y le dicen: ¿y por qué, Señor, me pasa a mí? Cuando hablamos con Dios, entendamos, estamos delante del Todopoderoso. Tenga cuidado. Una vez, un muchacho en un lugar de La Mancha se le había quebrado un pie y andaba con un yeso hasta la rodilla y le gustaba fumar y tenía el pase para ir de su casa al Instituto de Seguros, cobrar la incapacidad y devolverse. Llegó al Instituto de Seguros y dijo: mientras espero me compro un cigarro. Se compró el cigarro con los pases que tenía para devolverse. Lo llaman y le dice: todavía no está puesta la denuncia. Y entonces no pudo cobrar la incapacidad. Entonces tuvo que devolverse, ¿cómo? Caminando. Y cuando iba caminando, iba orando: Señor, que me encuentre una gran moneda. Llegó a la parada: Señor, que me encuentre a alguien que conozca. Nada. Y tuvo que irse caminando lentamente todo el camino hasta la casa. Cuando ya iba subiendo una cuesta, se viene un aguacero y se iba dejando nada más el rastro del yeso donde iba quedando ahí, y se enoja y dice: Señor, ¿por qué no me cae un rayo? Y va sonando el trueno que le quitó todo el enojo y todo lo que tenía. Llegó a la casa y esa es la historia. Con Dios no se puede ser irreverente.
Nunca lo será. No importa lo que usted esté pasando ahorita, no importa la dificultad, no importa lo que esté sucediendo, no importa si usted es el mejor de los portados, no importa si usted es más santo, no importa si usted es como Job, pero si le está viniendo la calamidad, no se enoje con Dios. Si quiere preguntarle por qué, está bien, pero no se enoje con Dios, porque Dios sabe por qué permite las cosas. ¿Ok? Estos no son irreverentes en lo que están haciendo. No son irreverentes. Dice la palabra del Señor. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? Hay un qué, un reconocimiento de quién es Dios. Están reconociendo quién es Dios. Esa palabra Señor que dice ahí, ¿hasta cuándo Señor? Esa palabra en el original es soberano. ¿Hasta cuándo? Soberano. Es un adjetivo calificativo, dirían ahí. ¿Y por qué les digo esto? Porque la Biblia es un libro que hay que entenderle también la gramática para poder sacar el mejor recurso. Lo que estoy tratando de animarles a que puedan profundizar en la Escritura. Es soberano. ¿Qué es soberano? No según usted, ¿qué es soberano según Dios? Soberano es alguien que es dueño absoluto. Soberano es el único que tiene derecho a ejercer autoridad. Soberano es la palabra que diferencia al que es el amo del que es siervo. Soberano es aquel que controla todas las cosas y todo lo que pasa es porque Él lo permite. Y estos le están diciendo, ¿hasta cuándo? Soberano. Están reconociendo la autoridad, el señorío de Dios. ¿Hasta cuándo? Soberano. Hay en Lucas, en el capítulo 2, les voy a parafrasear por razones de tiempo. En Lucas capítulo 2, verso 29, hay un hombre que se llama Simón. Y que el Espíritu Santo le había dicho que no vería la muerte hasta que viera la salvación de Israel. Y cuando llegó José y María con el niño Jesús, el Espíritu lo guió, lo tomó en sus brazos y dio gracias al Señor. Ahora puedes recibir a tu siervo en paz. ¿Quién había determinado esto? ¿Y qué pasaba si si este Simón quería morirse antes? No puede, porque Dios en su soberanía había determinado que esto fuese así. Cuando yo aprendo a respetar la soberanía de Dios, dejo de estarme enojando con Dios. Esto que pasa es porque tú lo permites. Puede ser que me lo merezca y que sea la consecuencia de un castigo a mi vida, porque lo que siembro recojo, o puede ser que sea una prueba para que mi fe sea perfeccionada. Pero lo que tú estás haciendo es porque tú lo permites. Y entonces respeto la soberanía de Dios. Él es soberano. ¿Okay? Sigue diciendo, Señor, luego dice santo. Santo es separado de la iniquidad, separado de la maldad, separado de lo que nos sirve, separado del error. Él es santo, Dios es santo, Él es perfectamente santo, absolutamente santo. Cuando la palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento, santo, 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 es que en el hebreo no hay una palabra que pueda decirlo en una sola palabra, pero está diciendo el que es absoluto y profundamente santísimo, y que no hay manera de que sea imperfecto. Dios es santo, Dios está apartado de todo mal, de todo engaño, y como es santo, está llamado a hacer justicia. ¿Verdad? Porque Dios es justo. Como Él es santo y está apartado del pecado, está llamado también a hacer justicia, porque Dios es justo. Ok,
Nosotros somos salvos por gracia. No porque yo sea bueno, soy salvo. Tampoco porque soy guapo, soy salvo. ¿Ok? Soy salvo por gracia. ¿Qué problema? Ni mi esposa dijo amén. Soy salvo por gracia. Solo por gracia. ¿Qué quiere decir? Que Dios no le preocuparon mis pecados, que mis pecados no recibieron castigo, que mis pecados no fueron juzgados. ¿Sí? Todo pecado que yo hice, lo cargó Cristo en la cruz del Calvario. Fue crucificado en la cruz del Calvario y recibió el castigo de mi pecado, la justicia de Dios por causa de mi pecado en su cuerpo, para que yo pueda recibir esta salvación por gracia. Claro que ya hubo juicio. La cruz es el juicio de Dios para que yo pueda ser salvo. Es el juicio de mis pecados. Por eso es que suena difícil entender que hay creyentes que saben que Cristo murió por sus pecados y siguen pecando. Y no solamente siguen pecando, sino que aumentan su pecado. Había un muchacho que se había criado en una iglesia desde niño. Sus papás lo traían desde bebé. Había escuchado el evangelio en las clases de escuela dominical, en las clases con los jóvenes. Había hecho profesión de fe, se había bautizado. Supuestamente es salvo. Pero ya es un poquito grande y ya como que los papás no tienen derecho a decirle por qué hace eso, por qué se viste así. Y entonces empezó poniéndose un arete en la oreja. Y yo sé que muchos están diciendo, no me diga que ponerse un arete es pecado. Se pone un arete en la oreja. El creyente tiene que parecerse cada día más ¿a quién? No sé, pero como que Cristo haya andado con aretes y luego se pone una cosa extraña en la lengua. Luego se tatúa la mano, todo el brazo. Luego empieza a vestirse un poco extraño. Luego se desaparece de la iglesia porque dice, es que todo el mundo me critica. En lugar de que cada día se vaya pareciendo más a Cristo, cada día se fue pareciendo más ¿a quién? Son decisiones que tomamos en la vida. La muchacha se viste, se ve frente al espejo. Según las normas de la Biblia, sabe que está mal vestida. Pero ella se dice a sí misma, no veo nada malo. Sale y le dice el papá, ¿para dónde usted cree que va? Creyó que estaba en Ojo de Agua o en Punta Arenas. Yo no le veo nada de malo. Es que no es las condiciones que usted imponga, ni le estamos haciendo un favor a Dios por venir a la iglesia. Los que necesitamos del Señor somos nosotros. Pero no podemos venir a ofender al Señor y decirle, no me importa lo que usted opine. Eso sería arrogancia, eso es soberbia, eso es necedad. Él es santo y la Biblia dice que nosotros debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y espíritu, alma y cuerpo tienen que ser guardados irreprensibles hasta la venida de Cristo.
Y alguien dice, entonces ya no quiero ser cristiano. No se puede renunciar, ¿qué hacemos? O me humillo ante la poderosa mano de Dios, o me enfrento en mi necedad contra el Señor. Usted decide. Pero las leyes no las pone usted. Yo ya no le pertenezco, yo no me pertenezco, le pertenezco a Él porque fui comprado por precio. Y tengo que glorificar a Dios en mi cuerpo y en mi espíritu porque son de Él. No son míos. Así que eso, a mí no me parece malo, déjelo de lado. No tiene que ver con si a usted le parece mal, a usted le parece bien. Tiene que ver lo que a Dios le parece. Dios no miente, Dios no engaña. Lo que Dios dice en su palabra tiene cumplimiento. Todo, absolutamente todo. ¿Confío en sus promesas? Sí, claro. Absolutamente. A veces es difícil confiar y descansar en Él, y sin embargo confío y descanso en Él. Confío en sus promesas y tendría muchas cosas que compartirle de cosas que el Señor ha hecho, pero también Él no solamente da promesas, sino que advierte de juicios. ¿Qué decía Apocalipsis 3:10? Los libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para juzgar. Quiere decir que el mundo entero va a ser juzgado. Ahora, ellos no le están preguntando por qué no juzga, sino le está diciendo ¿hasta cuándo? Casi como no puede pasar ya. Si seguimos estudiando el resto de los sellos y entramos en las trompetas y luego en las copas, vamos a ir viendo que hay un aumento de severidad en el juicio de Dios en la humanidad. Pero en cada situación Él siempre está dando la esperanza, dando la gracia para ver quién se arrepiente y viene a la salvación. Porque a pesar de que están en la tribulación, Dios sigue siendo un Dios de gracia. Y Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, aún en la tribulación. Este es el Dios que conocemos y Dios no cambia. Y se nos fue el tiempo y quedamos por la mitad. Pero con la esperanza de que lo que hayamos escuchado hoy quede bien sembrado y que lo tomemos con seriedad y respeto. Estamos delante de un Dios soberano, santo y verdadero. Amén. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu amor, gracias por esta salvación tan grande que nos has dado en Cristo Jesús. Pero al estudiar el texto, nos sentimos, Padre, que a veces no valoramos. Hay creyentes que en este momento están sufriendo por causa de la cruz. Hay creyentes que en este momento están siendo perseguidos. Hay creyentes que este año han sido asesinados por causa del Evangelio. Hay creyentes que pudieron haber huido de estos lugares y sin embargo se quedaron allí para seguir siendo luz, darles luz a sus familias y a las personas del lugar. Y normalmente ni siquiera pensamos en ellos, no nos acordamos de ellos. A veces estamos tan afanados por nuestras cosas, por el deseo de alcanzar cosas mundanas, de tener esto o aquello, que se nos olvida que estamos en esta tierra para predicar el Evangelio y que aquellos que han decidido predicar el Evangelio, muchos de ellos están sufriendo o están pasando necesidades. No queremos ser, Padre, tan inconscientes. Queremos, Padre, realmente, Señor, tener esto siempre presente.
Queremos agradecerte por nuestro país, porque aquí no sufrimos persecución por ser cristianos. Pero esta libertad que tenemos no es para que nos durmamos, sino más bien para que despertemos, para que aprovechemos el poder compartir el Evangelio sin ningún tipo de restricción como tenemos hoy día. Te damos gracias, Padre, por los hermanos que están sirviendo, trabajando, que oran cada día, que te aman, que quieren servirte y honrarte. Pero también te pedimos, Dios, que despierte, Señor, a los que estamos dormidos, que reconozcamos, Dios, que tú eres soberano, que tú eres santo y que tú eres verdadero, y que aprendamos a respetar, Señor, esto, Señor. Que hoy podamos humillarnos ante tu poderosa mano para hacer tu voluntad, para dar gloria a tu nombre. Danos crecimiento espiritual, conocimiento en tu palabra, para poder llevar el mensaje de vida eterna, porque para eso nos has llamado. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Y estamos orando y espero que esto sea su oración. Señor, úsame. Úsame, Señor. Uno más. Déjame invitar a alguien. Déjame aprender más para cómo compartir a Cristo. Uno más. Permíteme encontrarme a alguien esta semana para que venga a escuchar el mensaje de la palabra. Uno más. Déjanos ver, Señor, más gente en la congregación. Déjanos ver gente bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, uno más. Y permíteme que yo sea instrumento en tus manos para que haya uno más conociendo al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, porque ese es el trabajo de la iglesia. El Señor les bendiga.